Vamos a mirar esta tarde en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y vamos a mirar un tema que eh, es frecuente, podemos nosotros mismos como hijos de Dios vivirlo en nuestras propias vidas y que además de eso nos vamos a encontrar con creyentes que no están viviendo de acuerdo a lo que Dios ha hecho en cada uno. Por lo tanto, necesitan trabajar más en ciertas áreas para que esto ocurra y la Biblia nos muestra esa condición que tiene el Hijo de Dios y la forma, por supuesto, que tiene que vivir. Los esclavos libres del pecado. La esclavitud, bueno, siempre termina siendo algo horroroso, ¿sí? Especialmente en las formas más crueles de esclavitud, que no era ese el mandamiento en el tiempo bíblico, por Dios, ser crueles, eso no cabía en los requerimientos bíblicos, pero ciertamente que había esclavos. Ahora, una cosa es tener el ejemplo de la vida cotidiana entonces, y otra es lo que realmente representa en cuanto o en relación con el pecado. El esclavo tenía un amo y el esclavo podía llegar a la libertad de ese amo en tiempos donde Dios había provisto esta norma, esta ley, para que el esclavo pudiera llegar a ser libre. Algunos esclavos decían, mi amo es buena persona, me ha tratado bien, así que me quedo con este amo y seguiré sirviéndole como lo he hecho hasta ahora. Pero otros renunciaban o podían tener esa ley sobre sí que renunciaban a la esclavitud y quedaban realmente libres de esa condición, de esa posición. Sin embargo, cuando miramos la relación del ser humano con el pecado, esta esclavitud sí que es maliciosa, sí que siempre termina mal y que Cristo vino para hacernos libres de esa esclavitud. Por lo tanto, cuando miramos los ejemplos de la historia y los ejemplos bíblicos también, los esclavos tenían un poder legal para decidir si querían seguir siendo esclavos o querían la libertad, cosa que nunca un pecador lo podría hacer sin el Señor Jesucristo. Así que vamos a mirar en Gálatas capítulo 4 y vamos a estar examinando los versículos 8 en adelante hasta el versículo 20 y vamos a mirar entonces los esclavos libres del pecado. Vamos a orar y vamos a dirigirnos a este texto. Padre, te agradecemos por aquellos hermanos que hoy podemos encontrarnos a través de este medio, por los hermanos que están aquí. Quieras tú bendecirnos a todos, animarnos a tener esa lucha constante, permanente contra el pecado, a no esclavizarnos en él, sino a ser libres, porque Cristo vino para eso, para hacernos libres del poder del pecado. Así que nos ayudes, podamos tener la gracia de Dios para tener la victoria que necesitamos. Te adoramos a ti, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, los esclavos libres del pecado. Esto es lo peor que le ocurre al ser humano. Y como algunas veces hemos dicho, lo peor que le está pasando a la humanidad no es el virus, no es si fue un invento, si fue algo que se escapó de un laboratorio, no es si existía, ni la peor cosa que pase en este mundo es lo peor que al mundo le puede pasar. Lo peor siempre va a ser que el hombre es esclavo del pecado. Eso es lo peor. Y lo mejor es en la historia que Cristo vino a hacerle libre del pecado. Así que, cuando una persona ha sido liberada del pecado, miraremos tres cosas en este tema. Los libres del pecado, bueno, son libres cuando son conocidos por Dios. Y aquí no hay una trampa doctrinal, por supuesto, no lo hay. Nosotros queremos conocer a Dios o podemos conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios en forma espiritual, tales adoradores busca que le adoren, esa persona puede conocer a Dios y sin eso no tiene libertad del pecado. Pero hay un versículo aquí
que maneja las dos cosas y acentúa muchísimo una de ellas. Son libres cuando son conocidos por Dios. Versículo 8 y versículo 9. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, miren esto, conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Nos damos cuenta de esto? Estos dos versículos hablan exactamente del esclavo espiritual, esclavo del pecado, que no podía ser libre si no conocía a Dios. Pero Pablo recalca algo allí, el versículo 9, o más bien siendo conocidos por Dios. Y esto tiene un sustento bíblico muy importante, porque no ha habido un solo ser humano que ha dado el primer paso hacia Dios. Nos creemos que fue así. Ahora, si Dios no hubiese obrado en nuestros corazones, si Él no hubiese dado el primer paso, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. No es que el hombre amó a Dios, el mundo amó a Dios. Dios amó al mundo que dio a su Hijo, dio el primer paso. Dios hizo un pacto en la sangre del Señor Jesucristo. El hombre no pudo hacer ningún pacto con Dios. Entonces, aquel que es conocido por Dios ha sido libre de la esclavitud del pecado. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En este caso está hablando de una liberación de la religiosidad, pero también en el contexto está hablando de someterse, esclavizarse al servicio de los dioses. Por lo tanto, está hablando de cualquier especie de pecado, porque eso es lo que ocurre generalmente. Quien se esclaviza a un Dios que no es Dios, será esclavo del pecado y esclavo total. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 4, cómo Dios ha querido obrar y dar el primer paso. 1 Juan 4, versículos 7 y 8. 4, 7 y 8. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No niega que conocemos a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo notamos? Aquel que ama, ese amor resulta del fruto de haber, como fruto de haber conocido a Dios. Por lo tanto, esa persona, si hacemos una oposición en las cosas que dice, ama, no odia, porque ha conocido a Dios. Y conforme a los contextos, Dios le ha conocido. Capítulo 3, versículo 1, aquí en 1 Juan. Bueno, podemos leer aquí mismo el versículo 10, miren, 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Libres porque nos amó, libres de la esclavitud porque nos amó. 3:1, aquí mismo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No hay una relación con Dios en el mundo. El incrédulo, por lo tanto, no es libre del pecado, es esclavo del pecado. Capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que nosotros no podemos desconocer que el Hijo de Dios conoce a Dios, pero conforme a los escritos necesitamos reconocer que Dios dio el primer paso. Dios nos ha conocido. Versículo 9 que hemos leído en Gálatas 4, ¿no?
más bien siendo conocidos por Dios. Así que aquel que es esclavo del pecado pasa a ser libre del pecado porque Dios le ha conocido. Hay un conocimiento espiritual, hay una adoración verdadera de Dios. Y podríamos hablar de algunas cosas del significado de esta palabra, pero yo creo que debe quedar suficientemente claro. Dios conoce a aquellos que ha salvado. Miren lo que dice 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3. Dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí tenemos otra vez, Dios conociendo a la persona. Pero miren este, que todavía es más profundo. En 2 Timoteo, capítulo 3, a ver, permíteme, 2 Timoteo. Perdón, pero me perdí en el versículo. Acá. Capítulo 2, ¿está bien? 2 Timoteo 2, versículo 19. Miren lo que dice este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y ahora el mandamiento. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces encontramos con estos pasajes que el Hijo de Dios, aquel que Dios conoce, aquel que Dios ha tomado para sí, que Dios ha elegido de entre el mundo, es alguien que está libre de la esclavitud del pecado. Y esto es grandioso, tiene que serlo para todos los hijos de Dios, porque a veces estamos en el pensamiento de que si hago o no hago tal cosa, si es bueno o si es malo, y tenemos que descifrar muy bien de qué se trata, si es bueno o no, pero tenemos que saber que lo bueno es lo que va a agradar a Dios. Y tenemos la posibilidad de decir no al pecado para decir sí a la piedad y a la santificación. ¿Quiénes son libres? ¿Quiénes son libres del pecado? Los que Dios conoce. Y a la vez, los que conocen a Dios. La segunda cosa que vamos a ver. Los esclavos libres del pecado no menosprecian la ayuda de otros. Esto también es muy importante. Es muy importante. Si ustedes recuerdan, cuando Lázaro es levantado de la tumba, allí encontramos a un hombre que sale con sus ropajes de muerte. Y la forma de envolverles era tal que la persona probablemente no podía moverse demasiado, aun cuando Lázaro vino de la muerte por el poder de Jesús. Pero Jesús dice algo: desátenlo, sáquenle las vendas, sáquenle el ropaje de muerte. Y sabe que, hermanos, hay mucha gente, gracias a Dios, que está tratando de ayudarnos a ser mejores, a no ser esclavos, y no podemos menospreciar la ayuda que esas personas dan. A veces ocurre que cuando una persona recibe alguna exhortación, alguna amonestación, se le indica qué cosa está mal en su vida, bueno, nos puede pasar a nosotros también, la persona se ofende, se enoja. Pero en realidad es menospreciar la ayuda que otros dan, porque están tratando de hacernos bien. El versículo 11, si vamos a Gálatas capítulo 4, dice así, Pablo dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es difícil escuchar a Pablo decir estas cosas, ¿no? Así que tiene que tener un significado bastante más que lo que dice realmente allí, porque Pablo nunca trabajó en vano. No hay ninguna obra que haya hecho Pablo que perdería su recompensa, como nosotros. No hay nada. Pero sí la persona que recibe
la exhortación y la palabra, puede hacer vano en sí ese trabajo. No que el trabajo haya sido vano, sino que la persona lo hace o lo menosprecia y lo hace vano en esa medida. Algunos luchan tenazmente contra el pecado. ¿Sí? Probablemente aquí entre nosotros poquitos y los que están viendo y escuchando, hay mucha lucha contra el pecado. Siempre hay alguien que intentará ayudarnos a arrasar de nosotros la miseria que tenemos. No les importa trabajar mucho en nosotros, ayudarnos lo que sea necesario, pero no se rinden a seguir siendo de ayuda una y otra vez en esas miserias que hay en nosotros. Se hace mucho a favor del creyente. Hay muchos hermanos dispuestos, y creo que en una gran medida valientes, porque no siempre nos animamos a decir lo que tenemos que decir, pero aquellos que sí saben decirlo de una forma correcta, esos hermanos están trabajando en nosotros para hacernos mejores creyentes. Pero lo podemos hacer vano, menospreciarlo, hacerlo hueco en nosotros, tanta labor. Así que, el consejo sería, ¿por qué llevar a tristeza a aquellos que trabajan por nosotros? ¿Por qué hacerles sentir una sensación de que todo ha sido inútil? Cuando el cristiano, estamos hablando de cristianos aconsejados, ayudados, tienen toda la libertad de vencer el pecado, porque han sido libres del pecado. No solamente de la culpa, sino del poder que tiene el pecado. Así que el consejo sería, vence el pecado por los que te ayudan, los que te aman de verdad. Vence el pecado por amor a Dios. Vence el pecado porque eres libre, porque Él te ama y porque dio el primer paso por amor para hacerte libre. Es una gran cosa, es una gran cosa. Y esto no es cuestión de pastores, esto es cuestión de preciosos hermanos y hermanas que trabajan con nosotros personalmente, que van y buscan la amistad y buscan la ayuda para otro y le muestran que lo que está haciendo está mal. Bueno, si tú te ofendes, tú estás mal, porque seguramente con mucho amor alguien quiere hacerlo bien para ti. Y miren, a veces hay personas que no tratan el pecado con amor. No lo tratan con amor. Capaz que van a tratar de hundirte, pero si tú solo supieras reconocer tu pecado, sería suficiente para que tu vida se levante, aun cuando haya habido un maltrato de aquel que intenta ayudarte o no lo hace de la mejor manera. Miren en el versículo 20, 4:20. El mismo apóstol Pablo tuvo mucha diligencia para ayudar a esta iglesia. Y el versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Había un asombro tan grande de cómo esta iglesia había caído, que de hecho en el capítulo 3 le llama insensatos, fascinados, bueno, con alguna droga que los fascinó, y se cambiaron para el engaño, para la mentira. Volvieron a cosas del pasado. Les habla en el versículo 9 de pobres y débiles y pobres rudimentos. Se quieren volver a esclavizar en religiosidad, en pecado, porque ya Cristo vino. Todo esto es algo a considerar por nosotros. Hay gente que quiere ayudarnos. Hay personas que se atreven, son valientes, a decirnos lo que está mal. Y aunque no lo digan en la mejor manera, nuestra condición debería hacernos pensar y ver si no tienen razón para que nosotros mejoremos. 3 cositas debajo de esto. La ayuda de algunas personas es con sacrificio personal. Miren el versículo 13, 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Estaba enfermo, no sabemos de qué se trataba, pero usó la oportunidad de servir.
Una persona internada en un hospital es un instrumento de Dios para servir a otros, para salvar a otros con el Evangelio, por la fe en el Evangelio. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, en el caso de Pablo, hubo un sacrificio personal para llegar a ser un instrumento que ayudara a la iglesia en Galacia. ¿Lo logró? Sí, lo hizo. ¿Lo hizo mal? No, lo hizo bien. Pero la iglesia no estaba respondiendo, por lo que Pablo había hecho lo consideraba si no hubiera trabajado en vano con ellos. Su trabajo no fue en vano, como ningún trabajo en tu alma y en mi alma de otro hijo de Dios jamás será en vano. Te hará bien o te hará mal. Te sacará del mal tiempo o te meterá en una disciplina, pero es para tu bien. Siempre será para tu bien el sacrificio de otro. Nos imaginamos cuánto sacrificio hizo Pablo para ayudar a esta iglesia y que ahora todo resultara vano, no tuviese resultado en ellos. Bueno, sería tremendo. Sin embargo, ninguna pérdida de recompensa tuvo Pablo, pero mucha bendición perdería la iglesia en Galacia. Ahí está lo vano. Ahí está lo que se menosprecia o lo que se desprecia de un ministerio de un hermano en cualquiera de nosotros. Así que esa ayuda es con sacrificio personal. La ayuda que fue valorada con justicia fue la de Pablo, porque tuvo su tiempo de valoración. Versículo 14. Y no me desechasteis, pero no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Estaba enfermo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dar. De aquí que tal vez la enfermedad estaba en sus ojos, ¿no? ¿Qué pasaba con la iglesia de Galacia? Tuvo un tiempo en que apreció muchísimo el trabajo de Pablo. Lo apreció. De tal manera que lo vieron enfermo, y hay ejemplos de esto, de personas que con ciertas dificultades testificaron a personas, a familias, y las personas se dieron cuenta que ¿para qué se va a sacrificar esta persona de tal manera por un engaño? Vamos a escucharlo a ver qué dice. Una de las familias son los Rodríguez en 33, que tuvieron el testimonio de Coralino Gómez. Ahora, Pablo, seguramente con mucho sacrificio personal, tenía esa dedicación a la iglesia y ellos en su tiempo valoraron con justicia lo que Pablo hacía. Pero aún así, todo podía resultar vano para el crecimiento de esta iglesia. Hubieran sacado sus ojos, dice, para dárselo a Pablo. También esa ayuda, siempre en Pablo, apuntaba al alma de las personas. Apuntaba al alma. Versículo 15 también. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Quedaron satisfechos. Quedaron satisfechos. Pero ¿cómo no quedar satisfechos? Miren lo que es el versículo 8 otra vez. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, miren lo que eran. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y más abajo, que ya hemos leído, servían a esos nuevos, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales ahora querían volverse a esclavizar. ¿Había trabajado bien? Sí. ¿Cuál era la meta de Pablo con la iglesia en Galacia? Era beneficiar el alma. Ese es el asunto. Recuerda cuando los corintios les decía, no me propuse entre vosotros otra cosa que hablar de Cristo y este crucificado, ¿qué era lo que necesitaban? Cuando ellos escucharon el Evangelio, cuando creyeron en Cristo, cuando le aceptaron como Salvador, la gran ayuda de Pablo se completó, se hizo real en la iglesia en Galacia.
estaban satisfechos, pero ¿cómo no estar satisfechos? Si toda la basura espiritual que había en ellos fue perdonada, fueron libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la religión. Así que esa gran ayuda que nos quiere alguien dar, tenemos que valorarla, ser justos, pero además saber que apunta a nuestra alma. Vamos a mirar algo más ahora, que no siempre es así, pero sí lo era en el caso de Pablo. Sí lo era, ¿no? A veces resulta muy loco pensar que un hermano quiere darme una ayuda que no sea para el alma, ¿no? Porque debemos considerar siempre de que si alguien nos habla de algún pecado, alguna falta de nosotros, siempre va a tener que ser para mejorarnos. Así que está apuntando al alma, tratando de hablarnos al corazón, a la vida espiritual, ¿sí? Ahora, en Galacia había ciertos amigos que no lo eran tal, no lo eran tal, ¿no? Nosotros mismos tenemos que cuidarnos de eso, porque o somos buenos amigos o hundimos espiritualmente a otra persona. Versículos 16 y 17, los esclavos libres valoran al amigo, aquel que quiere ayudarnos. ¿Mm? Vamos a leer 16 y 17. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Sí? Se peguen tanto a ellos que abandonen la verdad. Los esclavos libres valoran al amigo. Y esto no siempre ocurre, no siempre ocurre. Otra vez hemos dicho alguna vez, usted fue salvo por la ayuda de alguien. Alguien le habló de Cristo. Alguien le dijo a usted el evangelio de salvación. Alguien le dijo con otras palabras que usted era esclavo del pecado, que necesitaba la salvación. Usted debería tomar el compromiso de a menudo hablar con esa persona y agradecerle porque usted es libre de la culpa y del poder del pecado. Alguien le ayudó. Capaz que no es su amigo ahora. Tal vez ni siquiera se haya comportado en el tiempo como su amigo. En algunos casos, miren, capaz que ni creyente era. Puede pasar. Pero Dios usó a alguien para que usted conociera a Cristo. Y si usted agradece a Dios, está bien. Pero Dios usó a alguien. Dios usó a alguien. Y a menudo usted debería ir a esa persona a agradecerle. El que te empuja al pecado nunca es un amigo. Cuando las personas, los creyentes se apartan, generalmente no es de un día para otro, un momento para el otro. Empieza a escuchar a alguien, empieza a ver otras cosas en el mundo que van pareciendo llenando su corazón. Pero el que te empuja al pecado nunca es un amigo, nunca es un amigo, nunca es. No importa quién sea, nunca es un amigo. Si te está diciendo, como hay versículos en Proverbios, vamos y hacemos tal cosa y tú sabes que es malo, ese no es un amigo. No es un amigo. ¿Qué pasó con Pablo? Se había transformado en un enemigo. ¿Por qué razón? Porque era un amigo. Lo tomaron mal. El que te empuja del pecado nunca es un enemigo. Jamás puede ser un enemigo alguien que te está sacando del pecado. Jamás podría ser. ¿No? Te está ayudando para que tu miseria no sea mayor. Valora a ese amigo. El que te dice la verdad, aunque duela, se arriesga a sí mismo para que mires a Dios. ¿En qué se arriesga? Y se arriesga en que se puede transformar en tu enemigo.
¿no? Como a Pablo le pasó. Me he convertido en un enemigo de ustedes y le estoy diciendo la verdad, ¿no? Bueno, el que te dice la verdad, aunque te duela, ese está apuntando tu mirada hacia Dios, hacia Cristo. Ese es un amigo. El que te engaña solo quiere sacar provecho de ti. Pero lógicamente, si alguien te dice, vamos a hacer tal hecho delictivo y vamos a medias, quiere sacar ventaja de ti nada más, ¿no? Si hay alguien que se dice ser creyente y te va a invitar a hacer el pecado y vamos a medias, ese no es un amigo, no es un amigo, va a sacar provecho de ti nada más. El que te da de Dios y de Cristo quiere que tu alma esté satisfecha. Uno puede dar su pensamiento en tantas cosas, ¿no? Y muchas veces nos equivocamos, por supuesto. Pero si alguien te está aconsejando y te está dando la Biblia, te está dando los principios cristianos, lo que Cristo enseñó, lo que la Biblia enseña, ese está pensando en tu alma. Quiere que estés satisfecho en tu alma. No te quiere hacer un infeliz, por el contrario, está usando la Biblia. El que te ata al pecado, te quiere atar a su favor. ¿Qué le pasaba a esta gente en Galacia con los falsos? Aquí mismo lo hemos leído en el versículo 17, dice, tienen celo, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos, que se pasen pegados a ellos. ¿Bien? Así que no le va a importar hablar mal de aquel, mal de aquel, mal de aquel, con que estés pegado a él, con que saque provecho de ti. Va a querer tener favores porque tu celo estará hacia tal persona y no hacia el que te quiera ayudar de verdad y especialmente a Dios y su palabra. Algunos pasajes que vamos a leer. Romanos capítulo 6. Romanos 6. El esclavo es libre del pecado. El que fue esclavo del pecado ahora es libre. Ellos son conocidos por Dios. Ellos no menosprecian la ayuda de otros. Ellos valoran al amigo que lo ayuda a salir de esa esclavitud. Romanos 6, 11